Hola, hola, bienvenidos a Popcast. Yo soy Yamil Díaz, acompañado como siempre de mi amigo Jaime JLS. ¿Cómo te encuentras en estos momentos, amigo? ¿Qué tal la vida? Muy bien, ya tenía tiempo de conversar este tema contigo, que es bastante interesante. Me encuentro muy bien, espero que todos se encuentren muy bien y entusiasmado para ya darle a este tema. Sí, el tema que tenemos es bastante interesante, bastante histórico, por así decirlo, en la historia del cine mexicano y nos ha repercutido hasta nuestros días, cosa que no es nada buena considerando el tipo de género de película que vamos a hablar y el tema de esta semana de podcast son las películas de ficheras y sus consecuencias en el cine mexicano actual. Empecemos con un poco de historia para conocer qué son las películas de ficheras, porque se les dice ficheras y básicamente cómo pasó el cine de oro mexicano a películas de ficheras y luego al cine mexicano actual, que realmente no es muy buen cine. De las películas del cine mexicano actual, de 10 que pueden llegar a sacar, solo una va a ser medio buena, ni siquiera son buenas, y las que son buenas son casos aparte y regularmente surgen de la fuga de cerebros. Entonces, iniciemos. ¿Qué es una película de ficheras? Bueno, una película de ficheras fue una película que se desarrollaron entre la época de 1970 y los años 1980 en México. Se les dice de ficheras debido a la película más emblemática de esta época, que es Bellas de Noche, que también se le conoce como Las Ficheras. Si bien la palabra ficheras en el coloquial mexicano proviene de una mujer de cabaret, la cual, si su acompañante tomaba una bebida, pues se le daba una ficha. Estas mujeres de cabaret canjeaban la ficha y les daban dinero a ellas. Es básicamente porque se les llama de ficheras, mujeres que frecuentaban cabarets y cambiaban la fichita. Ahora, si las películas de ficheras son tan malas, ¿por qué prevalecieron 10 años en la historia del cine mexicano? Es un tema interesante porque el cine mexicano, el cine de oro mexicano, era un cine buenísimo, reconocido a nivel internacional con estrellas internacionales que aún a nuestros días siguen siendo íconos mexicanos, siguen dando de qué hablar aún después de muertos y se nos hace interesante. ¿Por qué? Porque en el cine de oro mexicano, si bien la dinámica era algo repetitiva con las películas rancheras, con películas de comedia, como fueron las de Cantinflas, en las que hacía varias profesiones, o películas de Pedro Infante con Pepe el Toro siendo varias profesiones, pero regularmente actuar en sentido como ranchero. Aún así, esas películas, aunque pudieran resultar algo repetitivas, eran películas buenas, eran películas muy entretenidas, que tenían un buen nivel de drama que te atrapaba, o nivel de comedia que lo podías disfrutar. Las películas de ficheras, al llegar en la época de 1970, cuando se le empezó a quitar el apoyo al cine mexicano, empezó a sufrir el cine mexicano una decadencia. Esto debido a que si no hay dinero, no puedes producir cosas. Entonces, si no puedes producir cosas, vas a terminar produciendo lo primero que te salga de la manga. Y si las películas de ficheras dejan dinero, van a producir eso. En general, las películas de ficheras son películas malas, vulgares y algunas de mal gusto, en mi opinión personal. No sé qué opinas tú, amigo. Sí, sobre todo que son películas un tanto vulgares, donde prácticamente uno de sus objetivos principales es sexualizar de mal modo a la mujer. Eh, Es un cine bastante erótico. No, digamos que su comedia es un poco barata, no es una comedia muy bien lograda. Bien lo dijiste, no está muy bien producida las películas. Y sí, lo que debemos de resaltar aquí es por qué duró 10 años.
si la realidad es que hoy en día lo ves y hasta puede ser bochornoso para los productores que aceptaron esos proyectos. Sí, aparte de bochornoso, siento que han de sentir mucha culpa de que esas películas sigan trascendiendo sus consecuencias hasta nuestros días, porque las películas que tenemos hoy en día no son de a gratis. Si hubiéramos tenido buenos antecedentes, créeme que no sería igual el estilo de producción de cine, ni sería igual los actores que eligen o porque los eligen. Si bien el cine de ficheras sí sexualizaba mucho a las mujeres, sí era de un humor muy grotesco y con chistes machistas, creo que es la etapa del México, tanto en historia como el México, tanto en arte, en que todo estaba realmente mal, la ideología de las personas no iba hacia ningún lado, todo era bastante, ¿cómo decirlo? Pues sí, eran otros tiempos y no se tenían los conocimientos, no se tenía la ideología que tenemos hoy, pero sí era otro nivel comparado con lo que se podría decir que en esa época era normal, era otro nivel, era exagerarlo al máximo y era normalizar esas conductas. Entonces, yo creo que duró 10 años, principalmente por la mentalidad de la gente de esa época y porque era barato de producir. No, no le veo mucha ciencia a las películas de ficheras, ni yo determinaría las películas de ficheras de 1970 hasta 1985, un poquito más, porque también hay películas que entran en ese rango como de albañiles y así. Sé que ya no serían de ficheras, porque el cine de ficheras habla particularmente que salgan pues en cabarets, pero todo ese estilo de comedia son muy parecidas, tienen la misma estructura, entonces yo sí las determinaría en ese estilo, porque realmente es mal cine. Entonces se podría catalogar todo ese cine en conjunto. Y sí, yo creo que esas son las razones por las que duró 10 años, que si lo piensas bien es muchísimo tiempo en el cine. Sí, concuerdo con tu punto de que depende mucho de la idiosincrasia de la gente de esa época, ¿no? Precisamente creo que si algo caracteriza al mexicano es de tratarse o mofarse de los temas muy delicados y te los tomas a la ligera, ¿no? Yo creo que eso es algo que nos caracteriza a nosotros y lo podemos ver cada que hay una desgracia, pues los memes, ya es parte de nuestra cultura y yo creo que eso pasó con el cine de ficheras. En esa época se vivía una situación económica muy fuerte en el país que terminó derivando en la gran depresión económica de los 80 y qué era lo que tenían que hacer los productores de cine, pues tratar de empatizar con la gente, con la audiencia y pues prácticamente la audiencia también era una audiencia ya un tanto grande que sabía lo que eran los cabarets, que sabían cómo eran las mujeres en ese entonces, que la situación que se vivía en el país. Recordemos que se habla de muchas mujeres de cabaret que hasta anduvieron con presidentes. Entonces, al tratar de empatizar con tu público, pues haces este cine que se burla de la realidad, que lo sientes tuyo porque es la vida que ellos tenían en ese entonces. También yo creo que hay algo que resaltar, que si te das cuenta en esta década de cine de ficheras y las películas posteriores al cine de ficheras, por lo regular se basan en las colonias más reconocidas de aquella época de la Ciudad de México, que hoy en día son catalogadas como las más peligrosas de la ciudad. En el caso de la colonia obrera, la colonia Cuauhtémoc, que está cerca del centro, la colonia Centro. O sea, no ibas a ver mujeres eh, de alto rango, ¿no? Siempre ibas a ver como esa clase marginada de la ciudad, de que vivían en los suburbios. Entonces, yo creo que eso fue lo que caracterizó más al cine de ficheras y sobre todo que se burlaba de esa realidad que se vivió en esa época.
claramente pues al ser audiencias un poco más grandes las que veían este cine, porque recordemos que en esos tiempos el cine no era para todos. Yo creo que por eso prevaleció mucho, por ese morbo que generaba ver el cine de ficheras. Sí, tú tienes dos muy buenos puntos que caben resaltar, y es que el mexicano es mucho de la burla. El mexicano es hacer chistes sobre su propia tragedia, sobre lo que le pasa. Principalmente, yo creo que es para evitar el conflicto, para, en lugar de enfrentar las cosas, hacerlas con humor y dices, ya hablamos del tema, ¿no? Pero en el cine siento que esa burla llegó a ser burla, porque hay una delgada línea entre la sátira, que es reírse de lo que está pasando en forma inteligente, por así decirlo, y la burla es hacerlo de una forma muy explícita, muy sin filtro, muy vulgar, así, te ríes de lo que está pasando y no con lo que está pasando. Entonces siento que ahí está esa diferencia. Y otra cosa que tienes mucha razón es que en el morbo, la gente regularmente se siente atraída hacia el morbo. ¿Por qué? Pues porque les interesa el chisme. Así es fácil. El chisme nos nutre, el chisme nos alimenta el alma y nos gusta saber qué está pasando. Entonces, si tú ves en el periódico, escuchas en la radio, está saliendo la cabaret, por decir un nombre, Lin May con el presidente, entonces, y ves a Lin May en la película, pues obviamente vas a querer ir a ver la película para saber cómo es Lin May, para saber si sí podría andar con el presidente, para ver si así pasa. Eso del morbo pasa mucho con las biopics. Es un efecto que le sirvió mucho a la serie de Luis Miguel y a varias series que han salido de artistas, porque con la serie de Luis Miguel, siendo sinceros, es una gran serie, pero la primera temporada mucha gente la vio, nada más porque Luis Miguel es una persona súper cerrada y conocer su vida sí te da ese morbo de saber qué le está pasando. Entonces, el morbo también fue un muy buen aliado de este cine de ficheras y mal aliado para la cultura que se venía, porque en los setentas la mayoría de la población era una población adulta, como bien dices, pero ya después de los años 80 empezó la generación millennial. Entonces, con los millennial, ya luego vienen las demás generaciones. Luego venimos nosotros, la generación como de los 2000, generación un poquito ya con otro pensamiento. La generación del nuevo siglo, tenemos otro nuevo pensamiento que la generación de los 70s, 80s, 90s. Entonces, como existía este antecedente, ya era como, no sé, no pensaron en qué seguía, simplemente pensaron en que iban a sacar esto para la población de esa época, pero nunca pensaron en que seguían nuevas generaciones que les iba a cambiar el pensamiento y que lo que a ellos les resultaba divertido, a las nuevas generaciones nos resulta vulgar y de mal gusto realmente. Y ahora, yéndonos un poquito más para acá, ya que mencioné a las nuevas generaciones, el cine ficheras realmente ha afectado el cine mexicano de una manera inimaginable, aunque no lo parezca, aunque ya no hablen las películas de cabarets, porque los cabarets ya no existen, ya no hablen de cabarets, ya no hablen de, pues, de ficheras o tengan ese humor. Muchos lo catalogarían como humor picoso, yo lo categoría como un humor muy subido de tono, pero ya, aunque no tenga ya ese humor tan explícito, sí sigue siendo marcado que existió el cine de ficheras. ¿Por qué? Porque todavía se sigue sexualizando a la mujer de una manera inimaginable en las películas mexicanas, aún se hacen chistes burdos y aún se siguen produciendo películas de, de lo mismo, aunque ya no sea ficheras, ya vas a ver los mismos actores en la película haciendo lo mismo, que si yo pudiera determinar esta nueva época del cine mexicano, la determinaría como la época
de las comedias románticas. No sé por qué desde el 2010 para la fecha empezaron a sacar mucha comedia romántica y en ese espacio que ha sucedido entre los noventas y el 2010, siento que fue otro auge del cine mexicano, pero ese auge fue para afuera. Ahorita hablamos de eso. Entonces regresemos. ¿Tú cómo piensas que ha afectado el cine de ficheras al cine mexicano actual? Pues ha cambiado el cine mexicano prácticamente para siempre. Lo ha afectado de una manera que muy difícil se va a poder revertir y precisamente por lo que comentaba hace un momento, esa necesidad de las televisoras, de las productoras, de sacar dinero en películas, esa necesidad de empatizar con tu público, yo creo que fue un gran error porque no sé, todos los que nos están escuchando, dense cuenta y el cine de ficheras siempre va a ser en las mismas colonias, Colonia Centro, Colonia Cuauhtémoc, La Obrera, La Guerrero, La Morelos, que es Tepito, o sea, siempre, por lo regular, Tepito siempre va a ser el escenario que va a estar ahí. ¿Y cuál va a ser la historia? El borrachito, el hombre que tiene muchos problemas, que vive en la vecindad y que se enamora de la del cabaret. Y la del cabaret se mete con uno, con dos, con tres, con cuatro, con cinco. Qué vida tan difícil. Se mete con gángsters, se mete con políticos y al final se termina quedando con el de la vecindad. Ese es el cine de ficheras. Y repercutió tanto que después del cine de ficheras vimos producciones como Lagunilla, mi barrio, que es la mediocridad al más puro estilo de lo que era México en ese entonces. ¿Y en dónde? Pues en Lagunilla, ¿no? O sea, nos volvemos al mismo escenario. Después de eso vinieron las películas de Pedrito, este, dándole con todo, con sus hermanitos, pobres, y que viene el tipo rico y lo salva. O sea, el cine de ficheras hizo que el cine mexicano se distorsionara de tal forma a que todo el enfoque lo tenías que ver de una manera, siempre la clase obrera, siempre la clase baja. Lo vimos en las novelas cambiaron de ser como novelas de estas de villano a novelas de que la niña nace pobre y se enamora del guapo, siempre tiene que haber un muerto y la mamá es la villana. Eso fue lo que ocasionó el cine de ficheras. Actualmente lo seguimos viendo, no cambia la historia, sigue siendo el mismo disco rayado. En verdad que es un cine bastante lamentable, que yo creo que se inspiraron mucho en lo que pasó en Estados Unidos en esa época, que en Estados Unidos más o menos quisieron hacer producciones así. Evidentemente le pararon porque allá Hollywood tenía otras propuestas, tenía otras ideas, pero recordemos que era una época donde difícilmente se tenía acceso a cosas de otros países, aún no se firmaba el Tratado de Libre Comercio, tenías que consumir lo mexicano, entonces la gente creció con eso y la gente quería ir a ver morbo, quería ir a ver mujeres, quería ir a ver alcohol, drogas, y me refiero a drogas, a cigarrillos, no al tabaco, porque era lo que pegaba y date cuenta, era la época de los boxeadores, era la época de Julio César Chávez, donde empezaban a surgir ese box mexicano, ese estilo de pelea mexicano, y de ahí vinieron muchas películas de boxeadores. Entonces, pues yo creo que el cine de ficheras, más que nada, cambió al cine mexicano en darle un enfoque de satisfacer a tu público. Sé empático con tu audiencia, ¿no? En el caso de No Manches Frida, pues se grabó en una universidad de Nezahualcóyotl, quisieron tener esa empatía al traer actores que ya eran más o menos reconocidos por algunas personas, trajeron a un luchador, una historia medio sacada de la manga, pero que todos dicen, bueno, yo también lo podría hacer. Entonces, yo creo que ese es el gran problema del cine de ficheras. No tanto cómo sexualizaron a la mujer,
y no tanto como eran el desarrollo de historias, por ejemplo, en los cabarets. Yo creo que eso es lo de menos, ¿no? Era la época en la que se vivía. Yo creo que lo pasó a afectar al cine mexicano en cuestión de que, bueno, pues para vender, entonces ten empatía con la audiencia, porque si no la audiencia no consume y la audiencia se acostumbró a ver algo a lo que ellos ya estaban familiarizados y eso en verdad que se me hace un gran error. Si bien lo comentas tú, tienes toda la razón, porque las producciones en tanto medios televisivos como el cine cambió con el cine ficheras, empezaron a sacar películas ya casi de lo que fuera, pero todas tenían la misma temática. El pobre conoce a alguien y luego se vuelve rico, se casa o le pasa algo que le mejora la vida para siempre. Y siento que no es tanto empatizar con el público, aunque sí, porque pues iba dirigida hacia México, que México nunca ha sido un país realmente rico en recursos o rico en tener un muy buen nivel de vida, siempre ha sido un país sobrepoblado y con muchos problemas económicos, pero al sacar tus películas del pobre queriendo aspirar a más y lográndolo, haces que la gente se la crea, ¿no? Yo quiero ser este, yo quiero volverme este, empatizan con el personaje hasta tal punto que se quieren sentir él. Y sí, tienes un buen punto ahí. Y lo que vino después del cine de ficheras mexicano fue algo, por decirlo poco, catastrófico. ¿Por qué? Porque empezaron a sacar muchas producciones y todas las producciones en el cine, o bueno, la gran mayoría, eran de Televisa. Televisa no ha sido el mejor aliado del entretenimiento mexicano porque Televisa siempre ha tenido nexos con el gobierno mexicano. Entonces, es controlar a la población con lo que ven. Televisa te enseña esto porque el gobierno quiere que tengas, que veas esto para mantenerte en el estatus de esto. Y ya, entonces todas las películas, todas las series que vendrán después en México, producidas en México, van a hablar de lo mismo. Y lo que te traigan de Estados Unidos, casi lo mismo igual. Ahora con la nueva apertura que tenemos en este nuevo siglo, milenio, como lo quieran llamar, es que tenemos acceso a todo. En esos tiempos era lo que te quisieran poner en la tele, lo que te quisieran poner en el cine, solo eso ibas a ver. No podías consumir nada de otro país. Como bien dices, pues, ¿por qué no había contenido para consumir? Simplemente lo que había en México era para México. Y si tenías el acceso, ¿no? Porque México, al ser un país pobre, pues no todo el mundo tenía acceso. Entonces, si tenías acceso, pues lo que te pusieran y como te quisieran educar, porque si lo que vemos nos educa, aunque parezca que no, lo que vemos vamos adaptando actitudes, vamos adaptando cosas que nos gustan de la gente, de los programas que vemos, se nos van quedando los manerismos. Entonces, si están controlando lo que ves, pues tú vas a actuar como quieren que actúes. Y benéficamente, me agrada decirlo que el cine mexicano parecería que se está recuperando, ya que en el año pasado tuvimos dos producciones, bueno, no sé si fue en el pasado, creo que sí, bueno, en años recientes, para no meterme en problemas de temporalidad, ha salido Chicuarotes, que es una gran película mexicana y sí es producida en México. Y Ya no estoy aquí, que también es una película que fue filmada en México y producida por una plataforma externa. O sea, chequen el dato que muchas de las directores o incluso de actores mexicanos tienen que irse del país. ¿Por qué? Pues porque en el país no están produciendo nada bueno, no tienen recursos, no tienen ni siquiera material en México para lograr hacer producciones que quieren, entonces ellos deciden irse a otro país.
En donde más podemos ver esto es en los tres directores mexicanos más conocidos que son Guillermo el Toro, Alejandro González Iñárritu y el Chivo Lubeski. Estos tres son grandes directores mexicanos, pero que en México simplemente no tuvieron el apoyo. Pero ahora que estamos viendo que en México están haciendo mejor cine, da un rayo de esperanza para que el cine mexicano pueda recuperarse. Ahora solo queda saber si a la gente le gusta, porque estamos acostumbrados a ver cosas como lo son No Manches Frida, estamos acostumbrados a ver cosas que son como las películas que pasan los domingos en el 2, o sea, canal de Televisa, estamos tan acostumbrados a ver películas mediocres en las que pasa lo mismo, telenovelas mediocres, entonces es cosa de gustos para saber si el cine mexicano se puede recomponer o tendremos una total fuga de cerebros. Sí, y justo es eso. Hoy en día, a la apertura a las redes sociales, la apertura al internet, a gente como tú y como yo nos ha abierto los ojos. Las plataformas al traer películas de otros lados, nos hemos dado cuenta que realmente nuestro cine actualmente carece de muchas cosas y que tampoco valoramos el trabajo que hizo el maestro Mario Moreno, que en verdad que sus películas como Cantinflas eran exquisitas e incluso, por si no lo sabían, él estuvo nominado a un Globo de Oro por la película de La Vuelta al Mundo de Julio Verne. Entonces, realmente es que no valoramos lo que teníamos, se destruyó el cine y hasta ahorita es que empezamos a ver, y eso que fue el año pasado, hace 2 años que bien mencionaste esas películas que me están muy buenas, la verdad, Chico Arote, yo no tenía como mucha fe, la vi y dije, es extraordinaria, porque rescata todo lo malo, o sea, ahí sí creo que está bien logrado, ¿sabes? Intentan empatizar con la audiencia con un tema que sí pasa, que sí es real, que pasa a diario en las colonias más marginadas, pero fue una historia muy bien lograda. No fue lo mismo, no fue lo típico que mucho morbo, mucho, no sé, mucha sangre, mucha matazón, porque en las películas de los 90s, 80s, ve las de Vicente Fernández, dime qué es ese tipo de cine. O sea, es pura sangre, pura matadera, puro morbo, ¿sabes? Porque justo era cuando salió Rambo y pues en México tu Rambo es Vicente Fernández. Digo, Chihuarote fue algo que dices, es un tema real, es un tema que a nosotros los chavos nos puede pasar y que en verdad que es una película bastante buena. Yo sí veo una esperanza en el cine mexicano. Yo creo que debemos de quitar a Televisa ya de la cabeza de las producciones y les debemos de dar rienda a casas productoras como Netflix, que bueno, tampoco hace las mejores películas, pero al menos no hace lo mismo. Y yo creo que regresando al cine de ficheras, pues eso es más o menos lo que ha arrastrado, ¿no? Y digo, otra gran película que a mucha gente le gusta es Nosotros los Nobles, pero ¿de qué se trata la película? De ricos que se vuelven pobres y precisamente para empatizar contigo, para empatizar con el público, y eso está mal, porque una película que fue buenísima, que fue La La Land, no empatiza con nadie, simplemente la debes de apreciar, la debes de valorar, la debes de escuchar para sentir lo que realmente es la película. Y yo creo que sí es algo desafortunado lo que pasó en México con el cine de ficheras, porque bien lo dijiste, también en cierto punto educó a esa generación. Y después de ese cine, muchos hombres empezaron a adoptar actitudes machistas porque, oye, si en la película lo hacen, pues quiere decir que está bien, yo quiero ser como el de la película. Y poco a poco hubo una represión a la mujer, poco a poco hubo una explotación al cuerpo femenino y yo creo que apenas lo estamos quitando porque realmente en esos tiempos se ocupaba una sola actriz para, tú bien lo dijiste, pudo haber sido Lin May, pudieron haber sido otras
actrices que se explotaban de esa forma. Hoy en día es Marta Higareda, y realmente es lamentable, ¿no? Si yo creo que la crítica internacional viera nuestras películas, que seguramente sí lo hacen, pero no hacen una crítica porque no vale realmente la pena, pero si hicieran críticas de las películas que se hacen acá, serían prácticamente desechadas al basurero y entiérralas por 500 años porque es algo muy, muy feo, porque fomentan la mediocridad, fomentan cosas que yo creo que para nuestros tiempos ya no son correctas. Y otro ejemplo que no es cine, pero El Chavo del Ocho, pues en esos tiempos fue el hitazo. Y hoy realmente es que te das cuenta que el Chavo del Ocho era un joven que sufría mucho y que Chespirito yo creo que con esa serie de divertido no tenía nada. Yo creo que eso es lo que provocó el cine de ficheras en México. Sí, pues una mediocridad en el pensamiento del mexicano, una, un cambio realmente de chip, porque cómo pasamos de romanticismo que tenían las películas del cine de oro, aunque sí, paréntesis, el cine de oro y todas esas estrellas del cine de oro de inicios de los años 1900 sí tienen actitudes machistas, siendo sinceros, las tenían y Sí, existía se el entiende machismo por desde ese tiempo. la época, se entiende mucho por la época, estamos remontándonos a una época muy, muy larga. También en cierto punto hay muchas películas del cine de oro donde se sexualiza a la mujer, Sí, pero bien lo dijiste, pasamos de un Pedro Infante que es magnífico, el icono de México eh, cantaba, le exacto, cantaba a la mujer, al amor, tenía pasamos actitudes de, machistas, pero las actitudes machistas no eran tan grandes o tan marcadas como sí, en las películas de ficheras. eran Las actitudes películas de ficheras les machistas. pegan, las eh, maltratan, las hacen sumisas, les dicen de cosas, les dicen adjetivos que no son aptos para todo público Exacto, yo creo que eso y es un cine muy adulto, ¿no? un cine muy adulto, pero muy adulto, vulgar y morboso, como bien ya lo mencionamos. Entonces, pasar de cantarle a la mujer, aún teniendo actitudes machistas, cantarle, amarle, pasamos a pegarle, a básicamente A humillarlas, humillarla, sí. y luego ya después de pasar toda esta época oscura del cine mexicano, ir sacando poquito a poco, bueno, sí tenían morbo, bueno, ya se les va quitando poquito, pero aunque no querramos, siguen teniendo esas actitudes. Sí, siguen como No lo podemos arrastrando, negar que en arrastran películas todo eso. mexicanas actuales hacen el close-up en la escena de la alberca, justo hacen el close-up a ciertas partes, ¿no? De las muchachas y así. Entonces, sigue estando mal, pero al parecer ya se está acabando. Entonces, yo en lo personal, ya para acabar el episodio, espero realmente que el cine mexicano tenga esta nueva reinvención y que en realidad sí tenga el apoyo tanto de las productoras y del público, que es lo que más importa para que el cine mexicano resurja. Porque si no, como ya lo dije hace poquito, va a haber una fuga de cerebros, fuga de actores, fuga de todo, porque México no está dando oportunidad en el aspecto de cine y tampoco en muchos aspectos. Entonces, en realidad yo espero que sí haya nuevas películas, mejores películas después de toda la oscuridad que vivió el cine mexicano, tenga ese rayo de luz de esperanza que siempre va a haber en todos lados. Entonces, eso es lo que yo más espero para el cine mexicano. Y si tuviera que darles una recomendación, es para saber si quieres hacer una película, un corto o algo, o simplemente te interesa saber qué podría ser del nuevo cine mexicano o cómo podría cambiar, yo te recomendaría visitar el pasado, porque un pueblo que no conoce su pasado tiende a repetirlo. Entonces, si conoces un poco, por lo menos una o dos de películas, ya le vas a saber más para saber va a ser bueno y quién no va a ser bueno. Sí, justo. O sea, yo les recomendaría que echen un vistazo a
a las películas de Pedro Infante, a las películas de Cantinflas, a Macario, que estuvo nominada al Oscar, que, ¿saben? O sea, sin ser vulgar, da un mensaje muy importante, que es una película muy profunda, y yo creo que el cine mexicano tiene que evolucionar, y ni siquiera es esperanza, es que lo va a hacer, porque si no lo hacen productores mexicanos, eso es un mensaje para todos los productores mexicanos, o sea, si no lo hacen, están conscientes de que en Hollywood ya se vivió una revolución de mujeres y de actores donde ya no querían el mismo cine eh, que daña la integridad de las personas y que da una mala imagen. Y lo que buscan los productores mexicanos es que eso pase aquí. Entonces, o evoluciona o se van a meter en un gran problema con la sociedad porque ya la gente, hablo de nosotros, las nuevas generaciones, ya está harta de este tipo de historias que para nuestros tiempos ya no son muy bien vistas. Bien lo dijiste, ya no están bien vistas y ya no volverán a estar bien vistas porque tenemos un cambio de pensamiento importante. Sin más por el momento, agradecemos mucho que nos hayan escuchado en este nuevo episodio de Popcast. Yo soy, fui y seré Yamil Díaz, acompañado como siempre de Jaime JSL. Un gusto servir para ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Chula.